Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Él me quitó a mis hijos. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Idalia y en ese día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza, cuando me junté con el padre de mis hijos. Nosotros ya teníamos 5 años de ser novios. Yo vivía en mi casa, él vivía en su casa. Pero después de conversarlo decidimos irnos a vivir juntos. No nos queríamos casar, queríamos vivir así, en unión libre. Entonces, decidimos formar un hogar, una familia. Y después de un poco, decidimos tener a nuestro primer hijo, o hija, lo que fuera. Decidimos, era una decisión de ambos, querer tener un hijo. Así fue, no me costó quedar embarazada y quedé embarazada. Él y yo estábamos muy contentos, muy felices porque estábamos muy bien a nivel sentimental, estábamos muy bien y económicamente también. La mamá de él era una señora que me caía bien, pero a veces se entrometía demasiado en nuestra relación, quería andarnos dando consejos entre comillas. Esos consejos que nadie le pide y ella va ahí y los da. Por su lado, mi mamá, no. Ella solo me daba consejos cuando yo se los pedía, me daba su opinión, siempre y cuando yo le pedía su opinión. Por el contrario, la mamá de él, no. Ella venía a la casa y nos hacía comentarios que no le habíamos pedido. Pero aún así, llevábamos una muy bonita relación. Pasan los meses y nace nuestro primer hijo. Quiere decir, él estaba muy contento, yo también, mi mamá, mi suegra, toda la familia estaba muy contentos por el nacimiento de nuestro hijo. Yo en mi trabajo me dieron permiso para quedarme con mi hijo más tiempo del que se acostumbra cuando es por maternidad. Yo estaba muy feliz, muy contenta de poder disfrutar los primeros meses de mi hijo. Pero se da el caso que cuando mi hijo tenía 6 meses, me doy cuenta que nuevamente estaba embarazada. Esto fue una noticia muy impactante porque nosotros sí, éramos de la idea de tener 2, 3 hijos, pero todavía no. Porque nuestro primer hijo aún tenía meses de edad, meses de nacido. Entonces yo aparte de lo económico, psicológicamente no estaba preparada para volver a ser mamá. Pero ya tenía unos días que me sentía un poco cansada, tenía más sueño de lo normal y tenía un retraso, entonces me hice la prueba para descartar cualquier cosa y sí, salió que sí, que era positivo y que estaba embarazada nuevamente. Cuando le conté a él, él también estaba en shock prácticamente. Y me dijo que no sabíamos qué íbamos a hacer, porque nuestro primer hijo estaba tan pequeño. Yo por mi lado le comenté a mi mamá, porque ella era mi mamá, me sentía que era un apoyo para mí. Mi mamá también se sorprendió, pero obviamente mi mamá me aconsejó que echáramos para adelante y que ni modo, ya estaba embarazada, así como habíamos salido adelante con el embarazo y el nacimiento de nuestro primer hijo, también íbamos a hacerlo con el segundo. Que tal vez ahorita la noticia nos impactaba, pero que ya después todo iba a fluir mejor. Por su lado, mi suegra me empezó a criticar, me dijo que
que porque no me cuidé, que eso era responsabilidad mía, que éramos que yo más que todo era una descuidada. Yo no traté de hacerle caso porque estaba lactando a mi bebé, estaba embarazada y pues no quería que esto afectara a mis bebés, a mi bebé que ya estaba, pues y a otro mi bebé que estaba en mi estómago. Ahora pues lo que yo quería saber era cuánto tiempo tenía, que si todo estaba bien. Entonces pues ya empecé con los trámites de irme a poner en control otra vez nuevamente. Y bueno, me hacen el primer ultrasonido para ver cómo estaba mi bebé. Y pues me dan la noticia que ya tenía 3 meses de embarazo. Que no era que estaba embarazada recién. O sea, yo haciendo cuentas no me había dado cuenta que sí que había tenido un retraso de tanto tiempo de mi menstruación. Pero yo, como me habían dicho que cuando alguien da de lactar, pues a veces no viene el periodo y yo lo asumí que era por eso. Entonces, prácticamente pues quedé embarazada cuando mi bebé tenía 3 meses de nacido. Entonces, pues ya tenía 3 meses de embarazo. Esto fue muy, muy impactante, la verdad, porque yo pensé que, no sé, tenía unas semanas o un mes. Pero no, tenía 3 meses de embarazo. En 6 meses iba a volver a ser madre y no estaba preparada para eso. Y bueno, haciendo cuentas, prácticamente yo tendría que dar a luz cuando mi hijo estuviera cumpliendo su año. Porque yo tenía 3 meses de embarazo, me faltaban 6 para culminar el embarazo y mi hijo pues tenía 6 meses, le faltaban 6 meses para cumplir el año. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, pues es como que mi estómago empezó a crecer demasiado. Yo sentía que mi estómago no concordaba con las semanas, los meses que yo tenía de embarazo, era mucho más grande. Me afligí porque, no sé, pensé que, no sé, es que si mi bebé no estaba bien. Entonces decidí ir con mi ginecólogo antes de la próxima cita que tenía, pues y comentarle lo que estaba pasando. Él también se asombró mucho cuando me vio, porque me vio que mi estómago pues había crecido más desde la última vez que me había visto, que me había revisado. Entonces pues me hice un ultrasonido de emergencia y pues nos dimos cuenta que estaba embarazada de trillizos. Eran 3 bebés y este era el motivo por el cual pues mi estómago estaba creciendo de una manera increíble. Cuando él me dijo que eran 3 bebés, pues no sé, yo sentía que me estaba desmayando de la impresión. No sabía qué decir, qué hacer, cómo reaccionar. Mi pensamiento era, ¿qué voy a hacer con 3 bebés? Y más el hijo que ya tenía, iban a ser 4. Mi pensamiento también era, ¿cómo va a reaccionar mi pareja? Porque yo había ido yo sola, porque él estaba trabajando, pues si no podía acompañarme. Yo hubiera querido tenerlo ahí conmigo en ese momento, porque era una noticia pues muy impactante para mí. O sea, yo nunca creí que esto pudiera sucederme a mí. No, nunca lo creía, la verdad. Y bueno, pues el doctor vio que la verdad estaba muy impresionada, que me sentía mal. Vio claramente que no me podía regresar yo sola a mi casa y pues decidió llamarle a mi esposo y pedirle que fuera pues de urgencia ahí al hospital donde él me revisaba. Mi esposo llegó y preguntó que cómo estaba mi bebé, que si todo estaba bien. A lo que el doctor pues le dio la noticia. Le dijo que yo estaba esperando trillizos y que esto era el motivo por el cual yo me había sentido mal, porque pues la noticia era de mucho impacto para mí. Cuando mi esposo se lo dijeron, él se puso blanco como un papel, porque él tampoco se lo esperaba. Era algo que ninguno de los dos se esperaba. Y nosotros nos hacíamos la idea de un solo bebé o una bebé. Mi esposo
solo se me quedó viendo y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, no sé. No sabía, no tenía palabras para contestarle en ese momento. Bueno, nos fuimos a nuestra casa. En todo el camino de regreso, pues no nos dijimos ni una sola palabra. Mi esposo todo estaba pues completamente en shock. Yo ni se diga. Obviamente pues me despidieron de mi trabajo porque yo ya tenía que presentarme a trabajar. Pero pues ahora con mi embarazo triple no podía ir a trabajar así. El doctor había sido muy claro y me había dicho que tenía que guardar absoluto reposo. Bueno, para no ser tan largo, pues fue pasando el tiempo, los meses, y eso de que yo perdí mi trabajo, que el cargo económico iba a ser solo para mi pareja, pues esto me hacía sentir muy mal. Mi suegra venía y me decía muchas cosas. Yo trataba de no hacerle caso, pero era imposible. Casi siempre mi mamá venía a ayudarme con mi bebé, con mi otro hijo, porque yo ya no podía. Mi estómago pues crecía y me pesaba mucho y pues me era difícil poder atender a mi bebé yo sola. Mis hijos nacieron antes de lo previsto porque pues no podían estar los tres hasta el término del embarazo, llegar hasta las 40 semanas. Cuando yo iba a dar a luz, que me habían ya programado a la cesárea, pues se me complican un poco las cosas y perdí a uno de mis bebés. Eran 2 niños y una niña. Y perdí pues a uno de los niños. Me quedó solo la niña y un niño. Se me hacían 3 hijos. Esto de la pérdida de uno de mis niños fue algo muy duro. Algo de lo que yo sentía que no iba a poder superar nunca. Me dolía demasiado. Por su lado, mi esposo también estaba mal, pero a él lo miraba como más fuerte ante esta situación. No sé si él se hacía el fuerte para darme fuerzas a mí o no sé. Pero él se hacía el fuerte. Mi suegra me culpaba a mí, que por mi culpa, que porque no me cuidé. Yo la verdad es que estaba muy mal. Mi mamá hacía todo lo que podía para levantarme el ánimo, pero era inútil. Yo llegué a un punto en que yo no quería atender a mis 3 hijos, a los que estaban conmigo, a mis recién nacidos y a mi hijo más grande. Bueno, con lo que había pasado, que mis hijos habían nacido antes, pues nacieron antes de que mi hijo más grande cumpliera 1 año. Entonces la diferencia entre ellos era menos del año. Y bueno, pues entré en una depresión muy fuerte. Yo no atendía a mis bebés. Mi mamá tuvo un pequeño accidente y no podía venir a ayudarme. Entonces vino mi suegra. Que mi suegra haya venido a mi casa fue lo peor que me pudo haber pasado. Yo, como les digo, no podía atender a mis hijos. Yo estaba muy mal, lloraba todo el tiempo. No me arreglaba, no me quería levantar de la cama. Mi esposo, él hacía mi pareja hacía lo que podía. Pero nada me hacía que mis ánimos se levantaran, ni que me llevaran a mis bebés a la cama, nada. Yo estaba muy, muy mal. Mi suegra, por su lado, empezó a decirle muchas cosas a mi pareja, lo que a la final lo que le dijo pues sí era cierto, que yo no quería atender a mis bebés, dejé de atender a mi esposo. Yo solo podía pensar en el bebé que había perdido. Y que no podía asimilar estar sin mi bebé. Esto pues fue un golpe muy fuerte y que pues toda la situación y que mi ex suegra pues se pusiera a decirle todas estas cosas a mi expareja, pues terminó pasando que él se llevó a mis hijos. Me dejó sin mis hijos, se fueron, yo no supe a dónde. Un día me desperté en la mañana y ya no estaban. No estaba su ropa, no estaban sus juguetes, no había nada. Solo una carta donde él me decía que me dejaba porque él no me podía ver en esa situación,
que él me necesitaba como madre y como pareja, pero que yo no estaba dando absolutamente nada de mí, que él podía entender que yo me sentía mal, que estaba muy mal por la pérdida de nuestro hijo, pero que él también estaba mal y aún así siguió adelante. Y que por ese motivo se iban para que mis hijos no me vieran así, porque de nada valía estar conmigo si yo no era como que no existiera, era como una estatua en la casa nada más. Después le llamé por teléfono a él. Él me dijo que lo mejor que yo podía hacer era dejarlos en paz, que mis hijos iban a estar mucho mejor sin mí. Yo entendí que sí que era verdad, así que no le insistí más. Le llamé a mi mamá como pudo llegó, me llevó a su casa. A partir de eso, pues mi depresión aumentó mucho más. Pues también me metí mucho en los vicios del alcohol. Me hice alcohólica. Pasé muchos años en esa vida. Mi mamá siempre trataba de ayudarme, pero no, yo no quería ayudarme ni dejaba que me ayudaran. Me tardé alrededor de 10 años darme cuenta que lo que estaba haciendo con mi vida no era nada, era un fracaso total. Bueno, decidí pues unirme a un grupo para alcohólicos para tratar de salir de ese mundo en el que estaba. Empecé pues a cuidarme, a preocuparme por mí, fui a terapia, empecé a dejar el vicio y después de unos años puedo decir que estoy curada. Pero pues obviamente pues aún dentro de mí me duele mucho que mis hijos no estén conmigo. Me dirán que porque no los busco. Sí, he pensado muchas veces en buscarlos, pero no quiero pues que ellos me rechacen. Tengo miedo de que al buscarlos me digan que yo no soy nadie, que su papá es el único que estuvo para ellos. Y pues sí, es la verdad, porque yo perdí a mis hijos por no sé, por dolor, por inconsciencia, no sé. Ahora pues estoy tratando de recuperarme cada día, estoy trabajando, he dejado totalmente el vicio, pero aún me duele mucho haber perdido a mi bebé, haber perdido a mis hijos, haber perdido a mi pareja, que bien o mal pues teníamos una relación muy bonita. Y donde quiera que estén mis hijos, yo solo les deseo el bien, que hayan tenido una vida muy, muy bonita, su infancia, que haya sido una infancia feliz, a pesar de que yo no estuve y nunca estaré para ellos. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero haya sido de su agrado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tú tienes una historia que me quieras compartir, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerda, todas las historias son anónimas.